La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Levante sus manos conmigo. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, donde está muerte tu aguijón. Cristo Jesús resucitó. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Te adoramos, Jesús.
con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Cada miércoles, nuestro compromiso es el crecimiento y la edificación espiritual de nuestra comunidad. Y en el mes de abril, los invitamos a conocer y profundizar acerca de varias áreas ministeriales. El Ministerio de Escuela Dominical para Niños compartirá con nosotros una enseñanza práctica sobre la responsabilidad de los padres y los hijos a la luz de la palabra de Dios. Por tanto, nos conectamos todos al discipulado en línea el próximo 10 y 17 de abril a las 7 de la noche en nuestras plataformas de Facebook y YouTube. No te pierdas esta valiosa oportunidad de fortalecer nuestra fe, conociendo más de la palabra de Dios y de las diferentes áreas ministeriales de nuestra congregación. En esta oportunidad, queridos hermanos, tenemos el privilegio de estudiar la palabra de nuestro Señor junto a nuestro hermano Juan Francisco Yanga, coordinador del ministerio Puntos Faro, y también coordina las actividades de misiones y las salidas evangelísticas de nuestra iglesia. En esta noche estaremos nosotros revisando la importancia de la evangelización, porque como hijos e hijas de nuestro Señor necesitamos predicar las buenas nuevas del Evangelio. Les pedimos a todos ustedes que nos acompañen en la siguiente oración. Amado Señor y Padre Eterno, queremos una vez más darte gracias porque sabemos, Señor, que utilizas estos espacios de aprendizaje para traer entendimiento a nuestro corazón. Cada día miércoles, Señor, recibimos tu palabra y para quienes formamos parte de un Punto Faro o deseamos hacerlo, Señor, sabemos que tú nos pides que no solamente recibamos el conocimiento, sino que lo pongamos por obra y que además lo compartamos con otras personas. Es por eso que el día de hoy queremos conocer por qué es importante cumplir la Gran Comisión. Te pido, Señor Espíritu Santo, que seas tú usando la vida de nuestro querido hermano Juan Francisco y que a todos nosotros que estamos escuchando este mensaje pongas en nuestro corazón ese deseo y pasión por compartir las verdades del Evangelio. Te adoramos a ti, te exaltamos y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. Queridos hermanos, si usted desea ser parte de un Punto Faro, no duden en tomar contacto con nosotros, pues recuerde que a través de este ministerio realizamos las salidas evangelísticas y las salidas a las diferentes misiones. Ahora sí, nuestro querido hermano Juan Francisco nos acompaña en la exposición de la palabra. Amados hermanos, reciban un saludo de la Iglesia Dios es Fiel del Ministerio Evangelización Punto Faro. Por favor, vamos a orar para comenzar con este tiempo. Oremos. Bendito Padre, ponemos este tiempo en tus manos para que tú te manifiestes, Señor, y que le dargullas, Señor, a cada uno de los que estamos escuchando, desde la mitad del mundo a las naciones, Señor, para que entendamos los propósitos que tú tienes para tus hijos. Bendito Dios, ponemos todo delante de ti y me pongo, Señor, delante de ti para decirte que te amo mucho y que me uses como un instrumento tuyo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, estamos con serios problemas en la humanidad y fundamentalmente en nuestra ciudad, en nuestro país. Tenemos serios problemas que aquejan a la sociedad, que aquejan a la familia, que aquejan al ser humano. La sociedad totalmente permisiva, en una sociedad donde aprobamos el aborto y por otro lado estamos sentenciando el maltrato animal, en una sociedad en donde estamos nosotros aprobando que matemos seres humanos, pero perseguimos a quienes tratan mal a un animalito, pero sin tomar en cuenta que el ser humano es lo esencial, es la creación de Dios. Hay una decadencia total de valores, hay una decadencia de familias, decadencia del ser humano, del hombre, la normalización de comportamientos inadecuados, las familias disfuncionales, familias de LGTBI, en las cuales están
hombre, hombre compartiendo con niños, mujer, mujer compartiendo con niños, problemas económicos, sin autoridad en las familias y desorden en todo lo que hace un hogar. El ser humano confundido no reconoce lo bueno de lo malo, con una conciencia cauterizada, desnaturalizados, sin entendimiento. Se deja llevar por cualquier viento de doctrina, y lamentablemente, como tiene comezón de oír, como la misma palabra lo señala, se van de un lugar para otro, sin reconocer la verdadera palabra de Dios. Ese es el papel, mis queridos hermanos, que tenemos que hacer los hijos de Dios. Dar a conocer la verdad para que la gente que escuche la palabra reconozca y venga al camino. En la misma palabra de Dios nos señala: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cómo van a oír esa voz si nosotros no predicamos? ¿Cómo van a oír esa voz si nosotros no abrimos la boca? Entonces ese es un papel que la iglesia tiene que hacer, que los discípulos, que los hijos de Dios tenemos que hacer. Falsas religiones, falsos profetas distraen al ser humano. Por esta razón es la importancia de la palabra a las naciones. O sea, tenemos que publicarle al mundo, tenemos que hablarle al mundo de todo lo que nosotros hacemos y de todo lo que el Señor quiere que hagamos. Esto está muy implícito, mis queridos hermanos, en Marcos 16:15. La palabra del Señor dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es una orden que el Señor nos da ¿a quién? A los hijos de Dios. Esta es una orden que nos da a los cristianos. Ahora la pregunta sería, ¿en realidad estamos obedeciendo a la palabra? La pregunta sería, ¿estamos haciendo lo que el Señor nos dice? En Hechos 13:47 está un poquito más claro. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Te he puesto por luz a los gentiles. Nosotros somos la luz, queridos hermanos. Nosotros somos los que tenemos que alumbrar. Pero también la luz, cuando entra a la oscuridad, cega, enceguece, duele, molesta. El evangelista no puede ser un ente que suavice el evangelio. El evangelista tiene que ser un ente que confronte, un ente que diga la verdad a costa de lo que sea, hermanos. Muchas veces podemos ser perseguidos, muchas veces podemos ser incluso encarcelados si así llegaría el caso, pero tenemos que seguir adelante. La salvación, hermanos, ¿de qué? La salvación para las buenas, para las nuevas criaturas que el Señor tenga determinado. Llevar las buenas nuevas al mundo, y el objetivo fundamental es dar a conocer la palabra de Dios, no lo que nosotros pensamos, no lo que nosotros sentimos, no, dar a conocer la palabra de Dios. Y el momento en que nosotros damos esa palabra es sembrada, y el Señor es el que da el crecimiento, el Señor es el que da los frutos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es sembrar, hablar, abrir nuestra boca. Entonces, queridos hermanos, para tener más claridad con respecto a este ministerio, el apóstol Pablo nos enseña de una manera clara qué es lo que sucede y qué es lo que tenemos que hacer cuando predicamos. En Romanos 1:16, Romanos 1:16 lo señala. Y dice en la primera parte, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. Pero hay una razón fundamental, mis queridos hermanos. Pablo, el apóstol Pablo, fue encarcelado en Filipo, fue echado de Tesalónica, fue sacado a escondidos de Berea, fue insultado en Atenas, fue juzgado como insensato en Corintio, apedreado en Galacia, y nunca se le quitó las ganas de ir a proclamar el evangelio.
Nunca se le quitó el afán de que la gente conozca de lo que es el Evangelio. Y esto es lo que tenemos que aprender nosotros. El ejemplo que también el Señor Jesucristo nos dio. Nunca se bajó de esa cruz. ¿Por qué? Por ti y por mí. Nunca se bajó de esa cruz. ¿Por qué? Porque el Padre le había indicado lo que tenía que hacer y su obediencia lo hizo cumplir hasta su muerte. A nosotros nos dice, id y predicad el Evangelio. A nosotros nos dice que nos ha puesto por luz. A nosotros nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca estar preocupados porque nos ridiculicen o porque nos critiquen. Y muchas veces la misma familia se encarga de hacer esto. Hermanos de sangre. Pero les tengo una buena noticia, mis queridos hermanos. Nosotros no predicamos solo a los hermanos de sangre. Predicamos al mundo, predicamos a las naciones, predicamos a la gente. ¿Para qué? Para que transforme sus vidas, para que cambie sus vidas. Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. La palabra, hermanos queridos, la Biblia, tiene la omnipotencia del Señor. Y no es lo que nosotros hablamos, sino lo que la palabra dice, la que hace que la gente se transforme, la que hace que la gente escuche y cambie. Y el Espíritu reconoce que es palabra de Dios, de los escogidos. Y ellos vienen y son transformados. ¿Por qué? Porque uno de ustedes abre la boca, porque nosotros abrimos la boca. Dice, porque es poder de Dios. Poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Es poder, hermanos, explosivo. Es un poder que llega y que destruye todas las barreras que tenga. Para algunos podrá sonar como locura. Muchos dirán que es una locura, pero no lo es así, queridos hermanos. El Evangelio es poder. Dios vence la naturaleza pecaminosa del hombre. Dios le da una nueva vida. Cuando evangelizamos, el poder de Dios transforma las vidas de los que escuchan, transforma familias, transforma sociedades, porque el Señor siempre ha querido esto, darnos, pero nosotros somos los que rechazamos al Señor. En este mismo versículo nos indica, porque no me avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué, queridos hermanos? La liberación, el rescate, ya lo pagó el Señor. Nosotros lo único que tenemos que hacer a través de la predicación es dar a conocer la palabra y que esta palabra transforme y que esta palabra cambie así como nos cambia a nosotros. Así como tocó nuestras vidas y nos transformó, de igual manera va a tocar la vida de las personas que escuchen. Les salva de la ira de Dios. Les salva de la ignorancia espiritual voluntaria que tenemos, porque tenemos una ignorancia espiritual voluntaria. Hemos pasado recientemente toda la Semana Santa y hemos visto lo que pasa en las ciudades. Miles y miles de gente atrás de ídolos, atrás de imágenes, miles y miles de gente con cucuruchos, con cosas, hermanos, que no llevan al caso, porque eso no es lo que cambia. Lo que cambia es el espíritu que vivifica cuando la persona escucha y es acogida por el Señor. La salvación de que de la ignorancia, de las tinieblas, de las falsas religiones, nos rescata del castigo merecido que tenemos por el pecado y también, queridos hermanos, quita esa separación que existe entre Dios y los hombres. Porque tenemos que tener claro que cuando estamos en el mundo, supuestamente tenemos vida, pero nuestro espíritu está muerto. Y únicamente ese espíritu se vivifica cuando la presencia de Dios está en nosotros. Ese espíritu se aclara, ese espíritu se limpia y viene a vida únicamente con la palabra, mis queridos hermanos. Y luego en el mismo versículo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra fundamental. Cuando usted va a predicar, vaya en el objetivo que la gente escuche la palabra de Dios.
Y el Señor pondrá a los que tienen que creer y los que no tienen que creer. Y el Señor pondrá a los que tienen que escuchar. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es dar a conocer la verdad. Aquí este versículo está en tiempo presente. Dice, a todo aquel que cree. Confiar, tener fe en Dios. La fe es continua y perseverante. La fe, hermanos amados, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Esto es un regalo inmerecido que tenemos, porque muchas veces tenemos fe en la fe, porque muchas veces creemos en un montón de cosas y creemos que nosotros hacemos algo para poder tener la salvación, y no es así. El Señor nos da. Nosotros no aportamos ni el 0,0001 de la salvación. La salvación viene directamente del Señor y viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es muy importante que cada hermano, cada hermana de esta congregación tomen en cuenta lo que estamos indicándoles, porque tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo, con lo mismo lo señala la palabra, y tenemos que ser testimonios vivos de lo que la palabra de Dios dice. Esta fe, como les decía, es un don, es un regalo sobrenatural, inmerecido, queridos hermanos, inmerecido, porque no lo merecemos. Y es la única manera como el ser humano puede apropiarse de la justicia verdadera. No hay otro modo de tener justicia, queridos hermanos. No hay otro modo de ser salvo. El único camino al Señor es del Señor Jesucristo. El único camino al Dios es del Señor Jesucristo. No tenemos otro camino. Y si no hay personas que abrimos la boca, si no hay personas que no decimos nada, esas personas que están en la calle no van a tener, no van a escuchar y no van a llegar. Amada familia, es importante que usted comprenda que no tenemos que ser cristianos de domingo, que tenemos que ser cristianos todos los días, y que tenemos que actuar en calles, en plazas, en hospitales, en todos los sectores que estamos actuando nosotros ahora, y no por nuestra fuerza, sino porque el Señor ha puesto en nosotros ese querer y ese hacer para poder compartir con muchas personas la palabra de Dios. En el mismo versículo dice primeramente al judío y luego al griego. Al judío, ¿por qué? Porque es el pueblo escogido de Dios, pero lamentablemente lo rechazaron. Y luego viene al griego, y ahí estamos nosotros incluidos dentro de ellos, a los gentiles. Esos somos nosotros. Y también tenemos que tener mucho cuidado de lo que está pasando en la actualidad. La entrada de los judaizantes a la iglesia. Y justamente ahí viene lo que tiene que hacer el evangelista, dar la palabra clara y confrontar cuando hay este tipo de cosas para que tome la doctrina sana, pura, y pueda venir a la verdad. Y luego en el versículo 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todo aquel que cree de manera individual, porque no es colectivo, de manera personal, tiene la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se basa únicamente, queridos hermanos, en la fe. La fe es lo que nos limpia y nos libera. No tenemos nada más. Y aquí tengo que aclararles, Jesucristo más algo, secta. Jesucristo solo. Solo Jesucristo, mis queridos hermanos. Nada más. A la Biblia le ponemos algo, secta. Solo la Biblia, solo Jesucristo, mis queridos hermanos, es lo que nos llena, y es lo que los evangelistas tenemos que hacer, y es lo que los predicadores tienen que hacer, dar a conocer la verdad de Cristo. En muchas partes están enseñando Jesucristo más esto, Jesucristo más esto otro, Jesucristo más... No, hermanos. Solo Jesucristo, y eso es lo que tenemos que nosotros indicar. Aquí en la palabra nos dice que porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Aquí decimos, queridos hermanos, que el ser humano
el ser humano, nosotros caídos, cuando el Señor nos ha escogido desde antes de la creación del mundo y escuchamos la palabra de Dios, inmediatamente redarguye nuestro corazón y redarguye nuestra vida y nos comienza a transformar. Entonces, por eso es importante que abramos la boca, porque cuando nosotros abrimos la boca, cuando nosotros predicamos, hay personas que escuchan y esa palabra quedó sembrada. Y si son los escogidos del Señor, esa palabra da fruto. Es decir, lo que tenemos que hacer es evangelizar, predicar. Se revela por fe y para fe. Todo aquel que cree individualmente, personalmente, la justicia de Dios se basa en este principio, hermanos. La justicia de Dios se basa en este principio fundamental, el que cree. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto también lo vemos en la cruz, cuando Cristo está crucificado con las dos personas que estaban al lado de Él, malhechores. El uno se burla. ¿Quién es ese? El ateo. El falsa doctrina, sectas. Y el otro reconoce quién es. Ese somos nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el malhechor reconoce, ahí comienza a actuar la justicia de Dios. Ahí comienza a actuar la justicia de Dios. Y justamente el Señor le dice al malhechor que se arrepiente, le indica, le dice, hoy estarás conmigo, hoy estarás conmigo. ¿Qué hizo este malhechor? ¿Qué obra hizo? ¿Qué obra buena hizo? Sin embargo, el Señor le da la salvación. ¿Por qué? Porque también solo Él la da. El único camino al Padre es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. El método de Dios es justificar a los pecadores que escuchan la palabra. Ese es el método de Dios, justificarles por el oír de la palabra. Todo aquel que está sentado, todo aquel que escucha en una plaza, el que está en un hospital, hay un evangelista, hay un predicador, escucha la palabra e inmediatamente acepta al Señor en su corazón. Y aquí también tenemos que decir algo. Una oración no salva, hermanos. Cuando el Señor ha escogido, entra esa palabra y vivifica el espíritu y esa persona es salva. Y sabe que es salva. Y sabe que es salva. ¿Por qué? Porque comienza a seguir la palabra de Dios. Porque busca una iglesia. Nosotros no estamos para llenar iglesias, nosotros estamos para predicar la palabra. Nosotros no estamos, queridos hermanos, para venir acá y estar presentes y traer a todos acá. No, que vayan a una iglesia, el Señor guiará y el Señor dará el crecimiento y el Señor fortalecerá a cada hermano en el lugar que tenga que ponerlo. La palabra de Dios es predicada por muchas personas. Pero lamentablemente, queridos hermanos, no todas las personas hablan la verdad. Y eso es lo que tenemos que tener un cuidado tremendo. Porque en este momento se predica un falso evangelio en muchas iglesias, hermanos. Y nosotros como iglesia Dios es fiel, que no somos una iglesia perfecta, pero sí somos seguidores de la verdad. Y somos aférrimos a la palabra de Dios, hermanos, predicamos un evangelio verdadero. Nos ceñimos a la palabra de Dios. Siempre estamos ceñidos a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esto que el Señor nos ha dado, que vayamos a las naciones a predicar el evangelio, que vayamos a los lugares donde necesiten. El evangelista, este predicador que está aquí, queridos hermanos, nosotros vamos a los inconversos, nosotros vamos a los que no conocen de Dios.
Y por eso el apóstol Pablo nos enseña lo que nos puede pasar, que ya habíamos visto. Pero ¿saben qué? El Evangelio es poder de Dios. Y nada ni nadie nos detiene, queridos hermanos, porque el Señor cuando toma nuestras vidas, las toma definitivamente y nos lleva para adelante. El Señor es el que nos da el poder, el Señor es el que nos da la fuerza. No es que nosotros somos o tenemos algo de bueno en nosotros, es el Señor el que nos toma. Y de igual, en el libro de Romanos dice que Él toma lo vil y despreciable del mundo, hermanos. Así es que no tengo de qué creerme y no tenemos de qué creernos, sino más bien agradecerle al Señor por la bondad que tuvo de escogernos y sacarnos de donde nos ha sacado. Tengo que informarles, hermanos, que nadie es declarado justo delante de Dios sino únicamente por su fe. Lo único que le declara a usted justo es la fe en el Señor. Y si nosotros, como cuerpo de Dios, no estamos en las calles, no estamos en las plazas, no estamos en los grupos, cuando nos subimos a un bus y no predicamos la palabra de Dios, ¿cómo sabe esa persona? La obligación nuestra es hablar. Y a veces nos verán como locos, sí, hermanos. Y a veces nos verán, ¿y a este qué le pasa? No importa. Yo lo que sé decir es que a mí me pasa que transformó mi vida de mi alcoholismo, transformó a una vida buena. Una vida disoluta que llevaba yo, la transformó a una vida con familia. Entonces, ¿cómo no puedo hablar de la bondad y la voluntad de Dios? Queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña todas estas cosas. La palabra de Dios nos enseña que debemos hablar, que debemos decir la verdad. Y no debemos preocuparnos de los frutos. Debemos preocuparnos de hablar, porque el Señor se encarga de ello. El Señor se encarga de hacer crecer en cada persona. El Señor se encarga de llamar a cada persona, de instruirle y de levantarle. Y obviamente en la iglesia tenemos nosotros el discipulado, tenemos las prédicas los días domingos, tenemos los estudios en casa. Y eso va levantando poco a poco, hasta que llegamos a ser otras criaturas, transformadas totalmente por el poder de Dios. La fe verdadera, mis queridos hermanos, es una manera de vivir y hablar siempre de la gracia salvadora. No es un ratito, no es momentáneo, no somos emocionales. Este ministerio se caracteriza por tener gente espiritualmente un poco madura, porque no es momentáneo, no somos emocionales, un ratito y después nos apagamos, no podemos. El momento en que el Señor nos encendió desde ese día hasta que nos vayamos. Y seguiremos predicando. Y mientras el Señor lo permita, estaré en la calle. Entonces, queridos hermanos, no se trata de emociones, no se trata de que hoy quiero y mañana no. Tenemos que tomar una decisión. La decisión de servirle al Señor. Estos hermanos que son utilizados por Dios, estos hermanos que son sacados del mundo para predicar, no son hermanos diferentes a todos. Lo que únicamente ha pasado es que el Señor ha transformado, el Señor ha cambiado y nos ha vuelto nuevas criaturas. Y todo lo viejo ya pasó y ahora estamos haciendo lo correcto. Con errores todavía, porque somos seres humanos y estamos en el mundo. Pero una de las características es levantarnos inmediatamente, pedir perdón, arrepentirnos y hacer lo bueno. No importa lo que hagamos, queridos hermanos, no importa lo que el demonio esté intentando hacer con nosotros, mancillar nuestra vida, molestar nuestra vida, el Señor siempre te va a respaldar, siempre te va a respaldar. A veces pensamos que tal vez no, porque nos pasa algún problema o una enfermedad, pero te quiero decir, mi querido hermano, que el Señor tiene el control absoluto de tu vida y de la mía.
El Señor tiene el control. Y si tú trabajas para el Señor también está trabajando para ti. De hecho, ya te dio lo más, que es la vida eterna. La evangelización no es para todo el mundo. La evangelización es únicamente para hijos del Señor. La evangelización es únicamente para los nacidos de nuevo. La evangelización es únicamente para las personas que tienen al Señor adentro y que el Espíritu Santo les molesta tanto que nos indica que salgamos hacia afuera. Esto dice Juan 15:8. En la palabra escrito está: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahí viene la orden: predica la palabra. Predica la palabra. ¿En qué se glorifica el Señor? En el fruto que el Señor mismo nos da. ¿En qué se glorifica el Señor? Cuando creamos los discípulos y tenemos las personas que se acercan al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, siempre en la palabra de Dios nos indica: predica, predica, enseña, insta, redarguye. En 2 de Timoteo 4, la palabra del Señor dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y aquí hay una palabra clave, y doctrina, o sea, bíblicamente. Nosotros somos una iglesia bíblica, cristocéntrico, bibliocéntrico, mis queridos hermanos. O sea, no nos vamos a ningún otro lado. Y en esto nuevamente nos dice: predica la palabra, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, en donde estemos, en nuestros trabajos. Si vamos en un bus, si vamos en un viaje, siempre tenemos que ser lo que somos. No podemos ser solo cristianos en la iglesia, salimos de la iglesia y ya se acabó la cristianidad y salimos a otro a hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que enseñar con el ejemplo y muchas veces sin hablar evangelizamos, queridos hermanos. ¿Cómo está tu familia? Si tú eres hijo, ¿cómo te comportas con tus padres? Si tú eres esposo, ¿cómo te comportas con tu esposa? Si eres esposa, ¿cómo estás con tu esposo? Si tienes un jefe, ¿cómo te portas con tu jefe? Si eres dueño de una empresa, ¿cómo estás tú con tus empleados? La palabra de Dios siempre nos indica y siempre nos señala y nos dirige. Amados hermanos, amada familia, esperamos que ustedes se unan al ministerio. Es importante que ustedes vengan con un contingente nuevo al ministerio. Necesitamos de ustedes. El Señor no, porque el Señor ya escogió de ustedes a las personas que tienen que ir. Pero el ministerio, nosotros como seres humanos sí necesitamos. Vengan, por favor. Tenemos las iglesias en casa o puntos faro. Anótese. Tenemos los ministerios, su ministerio de evangelización en parques, en plazas, en hospitales, la mitad del mundo, Carcelén, la Ofelia. Tenemos 2 misiones ahora, una misión en Cangagua y tenemos para la gloria de Dios una nueva misión en La Esperanza, Esperanza para la Esperanza. Y aquí se necesita obreros, aquí se necesita siervos, se necesita personas entregadas al ministerio, que quieran hacer lo que el Señor nos ordenó. Lo que el Señor nos ordena es Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuántas personas has invitado tú a la iglesia, hermano?
¿A qué punto faro asistes? ¿Cuántas veces has compartido la palabra de Dios? El hijo obediente obedece al Padre. Y te dice el día de hoy, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es un reto que tienes tú. Y es un reto que queremos planteártelo para que cuando sea el día del juicio tengas tu corona, que inmediatamente le vas a entregar, pero tengas tu corona. Y alabemos al Señor por todo lo que el Señor hace en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Cerremos los ojos, hermanos, por favor. Bendito Dios, te damos las gracias infinitas por este tiempo. Te pido, Señor, que pongas en mis hermanos tanto el querer como el hacer. Te pido, Dios, que muevas estas palabras y que tú las transformes en hechos, Señor. Bendice a cada familia, bendice a la iglesia de Dios es fiel, bendice a nuestros pastores, bendice a la iglesia universal, Señor. Y sobre todo bendice los pies de los que tú ya has escogido, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú los traigas. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.